Sí. Les pedimos, por favor, ir tomando ya los...
Ustedes el día de hoy, en el marco del Día en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, esta dirección general que encabeza el licenciado Osvaldo Ruiz Ramírez, director general de CONALEP Michoacán, agradece la presencia de todas y todos ustedes. El día de hoy, aquí en este espacio de la Dirección General de este auditorio, tenemos el gusto y el honor de acompañarnos de alumnos del plantel Morelia 2. Bienvenidos, jóvenes, en representación de los más de 10,000 jóvenes que tenemos en CONALEP, Michoacán. También agradecemos la presencia de la maestra Luz Adriana, directora del plantel Morelia 2, quien encabeza este contingente de jóvenes, acompañada de personal administrativo. Bienvenida, maestra directora.
También contamos con la presencia de personal directivo del CONALEP Michoacán y personal de esta dirección general. Bienvenidos todos. El día de hoy estaremos llevando a cabo esta conferencia titulada Educación y Violencia hacia una pedagogía del amor y la ternura, que estará desarrollando la maestra Elvia Higuera Pérez, de quien me permito leer un poco de su currículum. Maestra, es muy amplio, tuvimos que hacer una síntesis para no robarle espacio de esta conferencia que usted nos dará. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Gerencia Pública y Políticas Sociales y aspirante a doctorante en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas, y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Género y Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Cuenta con diversos diplomados, publicaciones, cursos, talleres, seminarios y capacitaciones sobre género, políticas públicas, derecho electoral, feminismo, prevención de la trata de personas, procuración de justicia, violencia familiar, violencia de género, derechos humanos de las mujeres, violencia política contra las mujeres, derechos de los pueblos y comunidades originarios. Es catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Instituto Universitario de Puebla y de la Universidad Latina de América. A través del ejercicio académico, ha procurado introducir la perspectiva de género en el campo del derecho. Es analista política y de derechos humanos en diversos programas de televisión y radio como Sin Línea, Mujer al Día y Línea por Línea. De igual manera, ha sido acreedora a los siguientes reconocimientos. Reconocimiento Diosa Roja en diciembre del 2009, presea que la Organización Social Civil Humanas otorga a las personas que se destacan por llevar a cabo programas, acciones, medidas y políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar los impactos de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Reconocimiento Centurión, otorgado el día 13 de diciembre del 2011 por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas del Congreso de la Unión, por el trabajo realizado para el combate de la trata de personas y en la atención a las víctimas de este delito. Reconocimiento Presea Heréndira, otorgado el día 8 de marzo del 2012 por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Mujer. A todos los jóvenes que nos ven y escuchan por nuestras redes sociales, a todo el personal administrativo, docente y directivo, bienvenidos y bienvenida, maestra. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias, maestro, por esa generosa presentación. A veces uno quisiera que dijera nada más es Elvia y ya con eso, ¿verdad? Porque yo algo que he tenido la oportunidad de experimentar en diferentes espacios laborales, pues es que a veces los grados académicos, si bien nos dan herramientas para la vida, si bien nos dan cierta situación de prestigio, pues a veces no determina lo que somos como personas, como seres humanos. Entonces yo creo que a veces es mejor presentarnos en estos términos de ser persona, más allá de grados. Y bueno, quiero iniciar agradeciendo esta generosa invitación que me hacen de compartir el día de hoy con ustedes, especialmente en un día tan significativo y tan importante a nivel internacional. Y que además, bueno, yo tengo ya largos años trabajando temas de violencia, temas de género, temas de derechos humanos. Y cada vez que se acerca el 25 de noviembre, a veces pienso, digo, ojalá que este año no tengamos que seguir haciendo el recuento de los daños, de cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántas adolescentes han sido asesinadas en Michoacán. Ojalá que este año
no tuviéramos que salir a marchar por el tema de la justicia, por la impunidad que aún prevalece en el acceso a la justicia para las mujeres. Ojalá que este año saliéramos a hablar de temas de medio ambiente, de cuidado de los animales, de cuestiones pedagógicas, pero desafortunadamente cada año, cada 25 de noviembre, es nuevamente un momento en el cual tenemos que volver a visibilizar estas situaciones terribles, estas guerras que se siguen enfrentando en los territorios que son los cuerpos de las mujeres, las niñas, y tenemos que seguir diciendo cuántas mujeres asesinadas van en Michoacán, que cabe destacar que este año la cifra ha sido brutal, llevamos más de 190 mujeres asesinadas, que si bien no todas están en la categoría de feminicidios, no dejan de ser muertes dolorosas, porque el feminicidio, al igual que otros delitos que se cometen, delitos que además se clasifican como delitos de alto impacto, pues el feminicidio rompe la estructura social, la estructura familiar, rompe el tejido social, porque imagínense ustedes cuántos niños tenemos en condición de orfandad, derivado de que la mamá fue asesinada. El papá, si es que se logró hacer justicia, posiblemente esté privado de la libertad, pero son niños y niñas que mayormente quedan al cuidado de los abuelos maternos, que muchas veces son personas adultas y que seguramente serán niños que van a transitar por historias de vida también en condición de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades. Entonces, claro que el feminicidio es uno de los delitos más crueles y más inhumanos que podemos seguir viviendo en términos sociales y que también nos habla de este grado de deshumanización que tenemos como sociedad, porque desafortunadamente, pese a que hemos logrado avances importantes, pese a que hay avances en la materia de políticas públicas, en los marcos normativos, no hemos logrado reducir la cifra escalofriante que cada 25 de noviembre salimos a gritar de que este Estado sigue matando a las mujeres. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecida con el licenciado Osvaldo Ruiz. Les comparto que él es un hombre muy sensible con estas temáticas. De hecho, ya me había pedido que si por favor no estaba con ustedes justamente el 25, pero ya ese día me había comprometido en otros espacios, entonces le dije, claro que sí, nada más que fuera un poco antes, porque me dice, es importante que sigamos hablando del tema, es importante que sigamos generando conciencia de la importancia del ámbito educativo, justamente para revertir estas situaciones que se siguen presentando tanto en los espacios privados como en los espacios públicos. Entonces, a lo mejor les va a parecer un poquito cursi, como denominé mi conferencia del día de hoy, pero fíjense que tiene todo un planteamiento político. El amor es todo un arte, el amor debería ser algo político. Las feministas de la década de los 70, de la segunda ola del feminismo, en Estados Unidos, justamente el eslogan que va a abanderar este segundo movimiento a nivel internacional es el eslogan de que lo personal es político. Y yo de repente cuando pensaba, bueno, ¿por qué lo personal se vuelve político? Claro que es político, porque si uno pensara en todos esos abusos que se cometen al interior de la familia, donde desafortunadamente el mayor número de niñas y adolescentes que son abusadas en los entornos familiares y que además la cifra también es muy preocupante porque la mayor parte de estos abusos se cometen por un familiar cercano, por algún conocido a ese niño, a esa niña, que bueno, aquí quiero precisar que en ambos casos es aberrante, es decir, tan desafortunado y tan deshumanizado es la violación o el abuso en el cuerpo de un niño como en una niña, estadísticamente siguen siendo más las niñas las que están expuestas a una serie de abusos. Yo una experiencia que tuve siendo fiscal de violencia familiar en el estado de Michoacán ya hace algunos años, a mí me parecía un dato muy alarmante que de 100 casos que yo atendía, pensemos personalmente en un mes, de mujeres que llegaban en alguna situación de violencia, porque además mayormente atendíamos mujeres, pues 90 habían transitado
por una experiencia de abuso en la infancia. Y entonces eso que pareciera ser está insertado en el ámbito de lo privado, en ese espacio maravilloso que a veces pensamos que es la familia, que debería ser protegida por el Estado y que pareciera ser también un espacio en el cual el Estado no quiere entrarle mucho, es donde mayormente se van a cometer una serie de abusos, de violencias y discriminaciones en ese entorno familiar. Por eso lo personal es político. Claro, porque lo que sucede en ese espacio privado, que son violaciones, que son abusos, que puede llegar a la privación de la vida, es algo que el Estado tiene que atender. Y por eso se vuelve en algo político. Entonces, quise denominar la conferencia o la participación, esta charla, que me gustaría que más bien fuera una charla entre ustedes y su servidora, cómo podemos transitar hacia una pedagogía mucho más humana, una pedagogía mucho más amorosa que tiene que partir justamente de las aulas académicas. Hay una postura o un planteamiento que realiza una feminista argentina, la doctora Rita Segato. Ella es una antropóloga que ha hecho investigaciones muy interesantes a nivel región, y ella hace, una investigación con hombres privados de su libertad en una cárcel de Brasil, hombres que habían violado mujeres. Y entonces ella va documentando estas historias y ella llega a la conclusión que muchas de estas violaciones, si no es que en su mayoría, eran producto no de un deseo de satisfacer un deseo sexual de esos hombres, sino que era una forma en la cual ellos demostraban el poder y les decían a otros hombres que en este ejercicio de la masculinidad ellos podían perfectamente disponer de esos cuerpos, que la violación no respondía a un tema de satisfacerse sexualmente, sino como un ejercicio de poder. Y entonces ella va a generar la definición de pedagogía de la crueldad, que dice que la pedagogía de la crueldad es todo este proceso formativo que hacemos de manera diferenciada en los niños y en las niñas, donde en base a esta masculinidad o este modelo de masculinidad que mayormente vamos a implantar en los niños, pues los enseñamos a ser seres violentos desde muy pequeños. Los enseñamos a ser seres violentos consigo mismos, con sus entornos, con las personas que se relacionan. Y algunos datos que me parecen muy interesantes y que me parece que es la parte más cruel de esta pedagogía de la crueldad, que tiene que ver con el riesgo en el cual situamos a nuestros varones en esta sociedad. Fíjense, un dato bien interesante. La mayor parte de los accidentes que suceden, automovilísticos sobre todo, el mayor porcentaje de adolescentes que mueren son varones en la edad promedio de los 14 a los 18 años. Es decir, en accidentes de automovilismo es más común que muera un varón a una adolescente, que tiene que ver justamente con este ejercicio de la masculinidad, porque ellos se están definiendo, se están reafirmando como hombres, y entonces esto implica conducir en estado de ebriedad, conducir bajo el influjo de alguna droga, o simplemente para demostrarle a sus compañeros que son bien machos y le pisan fuertísimo el carro. Entonces mueren más en esa etapa. Un segundo momento donde los hombres mueren más que las mujeres tiene que ver con la edad adulta. Si ustedes revisan las estadísticas, por ejemplo, de infartos, va a ser mucho más posible que un hombre muera en la edad adulta que una mujer por infarto. Y de repente la familia dice, pero si estaba bien, si nunca dio muestras de que estaba enfermo, simplemente se infartó estando dormido. Y esto los estudios lo relacionan con una situación que me parece también muy lamentable, que tiene que ver con esta acumulación de emociones, donde vivimos en una sociedad terriblemente violenta en contra de los hombres que muestran emociones, porque hay un proceso de mutilación emocional. Es decir, a los hombres desde edades muy pequeñas les enseñamos a no mostrar sentimientos. Les enseñamos a no decir lo que sienten, a no expresar, porque tiene que ver justamente con asemejarse a lo otro. Y lo otro vamos a hacer las mujeres, las personas homosexuales, las personas discapacitadas, porque los niños en esta interrelación que hace familia, sociedad y cultura,
desde muy pequeños aprenden que ellos están en una posición privilegiada frente a los otros grupos sociales. Y entonces para un varón o para un hombre, lo más preocupante o lo más grave que le puede pasar es que le digan, ay, güey, pareces vieja, o pareces marica, o pareces una persona con discapacidad, porque saben que en esta jerarquía ellos están situados por encima de todos los demás y de todas las demás. Entonces, esta formación de la masculinidad está asociada justamente a esta pedagogía de la crueldad, donde los niños desde edades muy tempranas aprenden que la violencia es una forma normal y natural de relacionarse. Y uno pensaría, yo cuando analizo desde el ámbito de lo jurídico, o también desde el ámbito de lo social, yo pienso, ¿qué joven de 18 años piensa en privar de la vida de más de 30 golpes a una chica? ¿Qué joven de 18, 19, 20 años piensa en cómo secuestrar a una compañera de su escuela y después privarla de la vida? ¿Qué joven universitario piensa en privar de la vida a su novia, cortarla en pedacitos, meterla a una maleta y llevársela a enterrar a otro lugar? Pues uno pensaría que no es algo tan común, ¿verdad? Sin embargo, es más común de lo que pensamos. Porque tenemos el caso de la maestra Jessica, tenemos el caso de Nilda Patricia, tenemos el caso de Fernanda, que han sido los últimos 3 feminicidios que han sucedido en estas circunstancias. ¿Y saben que han sido privadas de la vida por jóvenes más o menos de la edad promedio de ustedes? No tiene que ver con el hecho de que ellos estén locos o que sean enfermos, no. Ellos también son producto de esta sociedad que justamente les enseña, les normaliza, les dice que es natural comportarse de manera cruel y de manera violenta. Por eso tenemos que revertir este proceso, porque a mí me parece tan doloroso el tema de la familia de la maestra Jessica, que todavía está en procedimientos legales, que todavía no logran que haya una sentencia condenatoria. Tan doloroso es la pérdida de la vida de ella, como también seguramente tan doloroso debe ser para la familia del muchacho el saber que un joven de la edad de ustedes va a compurgar una pena mínimamente de 40 años de prisión. Cuando ese joven podría haber tenido un proyecto de vida como seguramente lo tienen ustedes. Seguramente pensó en ser profesionista, seguramente pensaba en viajar, en hacer muchas cosas, como a veces lo pensamos quienes están en esta edad. Entonces, imagínense, son vidas que están truncadas, son vidas que están transversalizadas justamente por esta pedagogía de la crueldad. Entonces, por eso pensé en denominar de esta manera mi intervención con ustedes el día de hoy, para pues ver si podemos aportar cada uno y cada una desde los espacios que estamos un poco para revertir este orden social tan terrible y tan cruel que nos genera costos altísimos tanto a las mujeres como a los hombres. Porque algo que además yo amo del feminismo es que el feminismo es un planteamiento político, filosófico, ético, que es tan generoso que no solamente dice, no solamente visibiliza la desigualdad que todavía existe en contra de las mujeres, sino también nos va a mostrar cómo también el ser hombre en esa sociedad implica pagar costos altísimos por justamente este ejercicio de esta masculinidad y que además les niega esta posibilidad de mostrar emociones, sentimientos. Yo en ocasiones cuando estoy dando clases, de repente le pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la relación con sus papás? ¿Cómo se relacionan con sus papás? ¿Es una relación amorosa, de acompañamiento, de ternura, de que cuando tienen problemas ellos tienen la confianza para poderlos comentar con sus papás? Y en ocasiones me he arrepentido cuando hago esta pregunta, porque en más de un momento, en más de un grupo, he visto cómo a los chicos se les llenan a veces sus ojitos de lágrimas, porque ya al final me dicen, maestra, discúlpeme, pero es que, pues no, mi papá nunca me ha dado un beso, mi papá nunca me ha abrazado, mi papá es una persona muy dura, pero no es la culpa del papá, es la culpa de este modelo que les enseña
el no ejercer una paternidad amorosa, una paternidad responsable. Por eso el tema de la elección de las maternidades y paternidades voluntarias se vuelve tan importante, porque justamente tener un hijo o una hija es un acto de amor, es un acto que debe estar centrado justamente en el bienestar de ese niño o esa niña, pero que en una sociedad a veces donde no se asume esto de manera irresponsable, pues tenemos justamente ejercicios de paternidades ausentes, no vinculadas a emociones, no vinculadas al acompañamiento que todo niño y toda niña necesita para tener una adecuada vida. Entonces, bueno, esa es la manera de introducción. Ahora sí voy a entrar un poco más en materia. Y bueno, como les decía, ¿cuáles son las realidades que tenemos en este momento? Pues todavía tenemos este modelo social que está basado en roles y estereotipos de género. Los roles y estereotipos de género no son otra cosa más que decirle a la chica: tú, como naciste niña, tienes que ser buenísima para la cocina. Tu espacio natural de desarrollo va a ser el espacio privado. Porque aun y cuando hemos cambiado mucho estas creencias durante los últimos años, si nos salimos un poquito al ámbito de lo rural o nos vamos a una comunidad originaria, esto no ha cambiado mucho. Y decirle al niño que por ser niño, pues tiene que ser proveedor, tienes que estar siempre demostrando que es bien hombre, porque a diferencia de las mujeres usualmente no vamos por la vida demostrando que somos bien mujeres, a diferencia de ellos, que en todos los espacios familiares y sociales hay una presión constante para estar demostrando que son bien hombres. Tenemos entornos educativos violentos y discriminatorios porque esa pedagogía de la crueldad, que no es normal y que no es natural, nos va a enseñar desde muy pequeños a que la diferencia es una causal de desigualdad y de discriminación, de burla hacia los otros y las otras. Eso es lo que nos enseñan en la escuela. A veces dicen, es que los niños son crueles por naturaleza. No, claro que no son crueles por naturaleza. Hay un entorno familiar, hay una carga terrible en los medios de comunicación que les estás enseñando a ser crueles y violentos. Yo les comparto una experiencia. Fue en una escuela del CONALEP, y a lo mejor también por eso le entró como un poco la preocupación al director. Le dije, fíjate que hace algún tiempo me enseñaron un video. El video era de chicos, estudiantes del CONALEP, del interior del estado, donde tenían un compañero sordo. El niño era sordo y me parece que qué bueno que lo hubieran incorporado al sistema educativo, no bajo una lógica de exclusión, sino de exclusión. Digo, falta mucho para que logremos ser centros educativos incluyentes, pero dije qué bueno que tengan un estudiante sordo. Seguramente alguien le traducía o seguramente alguien le explicaba el tema de las clases. Pues en una reunioncita, me imagino que estaban en una clase de música, ponen al niño sordo a cantar. Así, estaban sus demás compañeros, lo ponen a cantar, alguien toca la guitarra, obviamente lo único que se escuchaba eran sonidos guturales, porque pues obviamente un chico sordo, pues no, las personas sordas en consecuencia son mudas, porque es una derivación de lo otro. Y entonces lo ponen a cantar y le dicen además más, ¿no? Y entonces el niño sube más, o sea, él intentando obviamente darle gusto a los compañeros, se escuchan únicamente sonidos guturales, es en un salón de clase, suben el video a redes sociales y el 99% de los comentarios que yo leí eran comentarios de burla. ¿Les parece que fue algo cruel lo que hicieron con ese chico? Claro que hay elementos de crueldad, ¿verdad? Porque la idea era burlarse de una condición de discapacidad que el chico no pidió, que seguramente él era sordo, era mudo de nacimiento, pero vean cómo esa diferencia, lejos que quizá esos chicos le hubieran dicho, enséñame lengua de señas, enséñame palabras, cómo digo, cómo me comunico contigo, lo suben a redes sociales y el 90% de los comentarios eran comentarios de burla. Entonces, a mí eso me pareció un acto de crueldad, pero eso está presente en todos los espacios educativos. O sea, no es un tema aislado, porque si eres chaparrito, te vamos a fregar porque eres chaparro. Si eres moreno, porque eres moreno. Si estás orejón, porque estás orejón.
Si eres güera, porque estás güera. Si tienes algún problema para caminar, para escuchar, para lo que sea, esa diferencia va a marcar una historia de violencia que va a acompañar esa vida. Porque esa es la parte grave de cuando hablamos del tema de la discriminación. Porque la discriminación duele. La discriminación transversaliza el cuerpo, transversaliza la experiencia de vida. Y no es lo mismo yo desarrollar mi escuela, mi primaria, mi secundaria, a que cuando todo el mundo me llama por mi nombre, Elvia, a que todo el mundo me esté diciendo la coja de la primaria. Ah, sí me acuerdo, era la orejona de la secundaria. Ah, sí, era el que no hablaba bien porque era de una comunidad indígena, el mocho. Y entonces es como nos van identificando en la vida, a partir de comprender que las diferencias son situaciones de desventaja, de violencia, lo cual, insisto, no es normal, porque si viviéramos en una sociedad mucho más humanizada, claro que esas diferencias serían una riqueza social y cultural de la cual podríamos aprender mucho. Yo pensaba en el caso de este chico sordo, dije, qué lamentable que sus compañeros, digo, y yo sé que los docentes y las docentes no son responsables, porque a veces no nos damos cuenta de lo que pasa en las aulas, pero dije, qué lamentable que estos chicos, lejos de haberlo puesto a cantar, sabiendo que no puede cantar, que únicamente emite sonidos guturales, lo graban, lo suben a redes sociales, lejos de que quizá les hubieran dicho, dame una clase de lengua de señas, enséñame cómo se dice esta palabra, cómo se dice esta frase. Pero esa pedagogía de la crueldad está insertada en los espacios académicos. Y no se diga cuando hablamos de discursos de odio, porque en muchas ocasiones nosotros como docentes y nosotras no nos damos cuenta cuando estamos generando un discurso de odio. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, recuerdo que había maestros que decían, pues es que las mujeres, ¿para qué van a estudiar derecho? Las mujeres no sirven para el derecho. Es un conocimiento muy técnico que las mujeres no tienen capacidad de poder asimilar. Se cuestiona la racionalidad de las mujeres. O había situaciones donde si alguien tenía una orientación sexual diferente, eso era motivo de burla constante. Porque entonces era el joto, era la vestida, la que nunca iba a poder terminar una licenciatura, porque además hay una estigmatización a las personas. Asumimos que porque es gay, tiene que saber maquillar, tiene que saber hacer arreglos florales. Él está para decorar las fiestas. Entonces, eso se está produciendo en los espacios educativos, chicos y chicas. E insisto, lo grave de este modelo social es que hace que las historias de vida de las personas transiten por experiencias de dolor que las van a acompañar en muchas etapas de su vida. Y que además les van a generar otro tipo de afectaciones, baja autoestima, falta de seguridad. En el caso de las niñas, por ejemplo, a mí algo que me parece escalofriante, hay un estudio muy interesante que hace un investigador del CIESAS. Él hace su tesis doctoral en una investigación de campo y la tesis se llama El oficio de ser padrote. Y entonces él se va a Tlaxcala, que es la cuna mundial de los padrotes, porque allá todos los niños no quieren ser narcos, allá quieren ser padrotes, porque saben que ser padrotes se vive bien, ¿no? Y entonces este investigador se va a esta comunidad y empieza a entrevistar a hombres que ejercen ese oficio. Y entonces, bueno, además de que hay toda una metodología que ellos siguen para poder enganchar a las mujeres, seducirlas, tenerlas trabajando sin que haya problema, él comparte algo que me parece muy grave. Él dice, cuando le pregunta a varios padrotes, les pregunta que cómo es la mejor manera para poder seducir a las mujeres. Y les dice, mira, las mujeres están tan deseosas de tener un hombre en su vida que tiene que ver con la idea del amor romántico, que también cómo nos friega en las relaciones y en la vida personal, ¿verdad? Pero les dice, les contestan los padrotes, mira, las mujeres están tan necesitadas de que alguien les hable bonito, de que les des poquita ternura, poquito cariño. En 3 semanas las trabajas y ya las tienes contigo en la frontera. Porque tiene que ver con este modelo social. Tiene que ver justamente cómo las niñas, desde muy pequeñas,
no se ven a sí mismas haciendo cosas importantes, haciendo cosas valiosas, haciendo cosas que transformen el mundo. Porque también no tenemos muchos referentes, porque efectivamente la mayor parte de las imágenes que vemos pues son políticos varones, son empresarios varones, es decir, hay una masculinización todavía de los espacios públicos. Entonces, por eso las mujeres a veces no tenemos tantos referentes positivos que de alguna manera nos lleven a intentar imitar a esas mujeres que vemos de repente en el espacio público. Entonces ellos dicen, basta con que les hables bonito, basta con que seas cariñoso, atento, en 3 semanas te las llevas de su comunidad, porque además la forma más segura de sacarlas es siendo su novio, porque la familia no se preocupa. La familia dice, pues ya se fue con el novio. A diferencia de que llego y me la robo, pues inmediatamente se activa la alerta ALBA, la alerta AMBER, pero si te las llevas bajo un esquema de enamoramiento, no pasa nada, porque la familia se queda tranquila. Aunque las tengas en un burdel atendiendo 20 clientes al día, la familia no va a decir nada. Entonces, vean por qué es tan grave este tema de cómo los entornos educativos se tienen que transformar para que justamente cambiemos esta forma de relacionarnos y de definirnos a nosotros y a nosotras mismas. Bueno, decía el tema de los discursos de odio, que también están tan naturalizados y normalizados, que todos y todas nos reímos del chiste del cojo. Todos y todos nos reímos del chiste de la abuelita que atropellaron, porque era mayor de edad y no vio el autobús que le venía encima. Todos y todos nos reímos del chiste del gay. Todos y todas nos reímos del chiste que dice que una mujer se siente realizada cuando le ponen una cocina más grande. ¿Sí o no? ¿Y han pensado el contenido de esos chistes? O sea, ¿realmente no ven que hay un elemento discursivo que tiende a violentar o a discriminar a una persona por esa circunstancia? Pues es que están muy naturalizados, no los notamos. Entonces, cada vez que nosotras y nosotros nos reímos del chiste del gay que llega y que entonces le pasa algo malo, era porque era gay. Porque tiene que ver justamente con esta forma en la cual tenemos un discurso, una narrativa, una forma de contar historias donde la violencia y la discriminación va a estar implícita en ese mensaje. Y entonces cada vez que nos reímos del chiste del gay, de la viejita que atropellan, de la persona que no escuchaba o del cojo, estamos naturalizando y normalizando esos discursos de odio. Tenemos un grave problema de embarazo en adolescentes, yo creo que eso ustedes lo saben mejor que yo, seguramente en sus planteles, no sé qué promedio de niñas resulten embarazadas por cada ciclo escolar, pero me imagino que sí es alto el porcentaje, y son niñas que además, en un también porcentaje muy alto, son las que se van a quedar con la bronca de ese bebé. Porque, insisto, ante el no fortalecimiento de paternidades responsables, las que se quedan con la bronca son ellas. Las que truncan sus posibilidades de crecimiento y desarrollo van a ser ellas, porque se van a incorporar a un mercado laboral, quizá en condiciones mucho más complejas, porque ni siquiera terminaron su carrera técnica, a lo mejor porque las van a contratar sin algún tipo de seguridad social, no van a poder acceder a una vivienda, a un servicio médico. Entonces hay una precarización de la vida cuando tenemos una niña adolescente que ya está dando luz o que está dando vida a otro ser humano y que prácticamente la responsabilidad va a ser para ella, o en el mejor de los casos, si tiene el acompañamiento familiar, pues de la familia. Perdón, que tampoco no es obligación de la familia, ¿verdad? Tenemos una situación grave de acoso y hostigamiento sexual. Yo espero que aquí no hayan transitado por el tema de los tendederos, pero en muchas universidades, incluida la Facultad de Derecho, incluida la UNLA, que a mí me parecía que ahí no había ese tipo de situaciones, porque suelen ser muy cuidadosos con los protocolos, pues ahí también salieron algunos trapitos al sol. Entonces, todavía tenemos desafortunadamente esta creencia
en los espacios académicos que el poder de asentar una calificación me da derecho de disponer del cuerpo de esa estudiante, puede ser hombre o puede ser mujer, en ambos casos es igual de grave, y que está basado en una jerarquía de poder. Y a mí en algunas ocasiones, cuando toco este tema, que sí suele ser un poco incómodo en los espacios educativos, de repente algunos compañeros docentes me dicen, a ver maestra, pero mire cómo se visten las niñas. Llegan enseñando las piernas, vienen casi con los senos de fuera, vean cómo nos vienen a provocar al salón de clase. Y yo pues nada más les pregunto, a ver, ¿quién es la persona adulta? ¿En quién debe de caber la prudencia? ¿En quién debe caber la mesura? Pues yo entendería que en el compañero docente adulto, ¿verdad? Por mucho que una niña me llegue casi desnuda al salón de clases, o por mucho de que un joven me llegue enseñando el músculo porque viene del gym, eso no me da ningún derecho a tocarlo, ni mucho menos hacerle ninguna insinuación. Porque además, ¿saben qué? Ahora con todo esto que se ha venido destapando a partir del movimiento Me Too, que es un movimiento que se va a generar a nivel internacional en el 2008, donde se empiezan a denunciar ese tipo de situaciones, en un ámbito además que me parecía como muy complejo, porque bueno, quienes empiezan a denunciar esto son artistas de Hollywood, que uno pensara tienen vidas glamurosas, que esas mujeres no transitan por experiencias de vida, aunque también algunas les han puesto unas moquetizas terribles, pero cuando se empieza a hablar del tema del acoso y hostigamiento, pues surge justamente en este sector. Después ya lo vimos también hacia deportistas. A mí me parece terrible esta historia de este entrenador de niñas gimnastas norteamericano, que los papás le dejaban bajo su cuidado a niñas en proceso además de formación, porque eran altamente competitivas para Juegos Olímpicos y demás, pues el tipo violó más de 40 niñas. O sea, violadas más de 40 niñas, que también es un tema que sale, el acoso y el hostigamiento en el deporte. Después ya lo vimos en el tema de los medios de comunicación, que también era algo constante. Y después ya en las escuelas, que uno dijera, bueno, pues es que en las escuelas, pues no, señores y señoras, no nos escapamos también de ese tipo de malas prácticas. Y yo por lo menos en la Facultad de Derecho, con todo y que amo a mi escuela y me encanta dar clases, no dejo de ser crítica, que es un grave problema que tenemos todavía en la Facultad de Derecho, donde además del tema del hostigamiento y acoso, hay prácticas terribles de pedir dádivas, de pedir dinero, de pedir unas llantas, de pedir un estéreo, de pedir una botella de alcohol para sentar una calificación. Porque son esas malas prácticas que se han ido desarrollando dentro de la docencia y que es algo que ahorita ya vemos muy malo, ¿verdad? Y que no deberíamos estar permitiendo. Pero son vicios que se siguen manteniendo y que justamente la apuesta es cómo los cambiamos, porque ya nos damos cuenta que son prácticas carentes de ética que no podemos seguir sosteniendo como sociedad. Y entonces, bueno, el acoso y hostigamiento sigue siendo algo presente en los espacios laborales, en los espacios educativos, donde ahorita afortunadamente ya se cuentan con mayores recursos para poder denunciar, para poder iniciar un procedimiento, y que además algo que me hace más interesante es que además ahorita como están ya las normas, si hay un tema de acoso, se puede resolver por dos vías. Uno que es la vía administrativa, donde se inicia un procedimiento y es una causal para que se rescinda una relación laboral. Y la otra, pues por la vía penal. Pero bueno, justamente la intención es que nadie transite por esa experiencia cuando tenemos un comportamiento ético y adecuado para con nuestros estudiantes. Insisto, así la niña me llega enseñando los calzoncitos, eso no me da derecho a hacerle ni la más mínima propuesta, y mucho menos pensar en tocar ese cuerpo, porque no puede haber un ejercicio de consentimiento pleno cuando estamos hablando de un adulto de 40, 50 años frente a un estudiante de 18, 20, 21, 22 años. Si en alguien debe caber la prudencia, es en el adulto, y entonces yo lo que hago es que reporto que esa niña quizá está teniendo un comportamiento inapropiado,
que la atienda algún área de psicología, que se mande llamar a la familia, pero no arriesgo mi carrera profesional por una situación así. Por muy tentador que sea la posibilidad, yo creo que no vale la pena. Yo creo que no vale la pena. Bueno, seguimos teniendo situaciones de desigualdad laboral, violencia social y feminicidios, que es esto que les decía. Y esto pues hace que sean vidas que transiten entre el dolor, el odio, el rechazo, la falta de oportunidades, la discriminación y la desigualdad. Porque claro que cuando estamos en alguna de estas circunstancias, yo pienso mucho en esta situación de la familia de Jessica, pienso mucho en la situación de la familia de Gaby, esta chica que también fue asesinada de 40 puñaladas, que trabajaba en un negocio que se llama el Milamoles, que acaban de condenar a su asesino a 40 años de cárcel, y la familia en una situación muy dolorosa decía que para ella no era una pena suficiente. Porque claro, porque nada va a haber que nos reconforte. Yo creo que todos los que estamos aquí, todas, si tenemos una hija, o igual pasaría si tenemos un hijo y es asesinado de esta manera, pues yo creo que no hay nada, así sea la pena más alta, no rezarse el dolor que se puede tener. Y fíjense que algo muy interesante, por ejemplo, en el tema de las penas, ustedes seguramente recordarán el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que es un fenómeno a nivel internacional que además vergonzosamente va a posicionar a México ante los organismos internacionales. A partir de 1991 se empiezan a documentar los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que literalmente eran como basura. Esos cuerpos eran como basura porque se tiraban en los basureros, se tiraban en el desierto, se tiraban donde había vehículos abandonados. Y entonces, pues empiezan a documentar estas muertes, porque tenían como características muy particulares. Todos tenían signos de tortura, todos los cuerpos eran entre edad promedio de estas chicas asesinadas, entre los 14 años a los 21, 22 años, eran mujeres jóvenes, casi todas eran de familias muy pobres, porque trabajaban en las maquilas, que es justamente cuando se empiezan a instalar muchas maquiladoras en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, esto en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y entonces, algo que caracterizaba además de estos cuerpos es que todos presentaban signos de mutilación. Algunas les arrancaban los pezones a mordidas, algunas presentaban mordeduras en sus genitales, quemaduras de cigarro casi en todo el cuerpo, muchas eran golpeadas por 2 o 3 días, todas tenían violaciones tumultuarias. Y entonces, estos casos van a simbrar el sistema de justicia mexicano, porque aunque aparecían cuerpos de manera sistemática, el Estado no hacía nada. Iba la señora a levantar su denuncia o su solicitud de investigación o de búsqueda de su hija. Dicen, a ver señora, ¿su hija no es sexoservidora? ¿No es prostituta? No, mi hija trabaja en una maquila. ¿No tiene una vida secreta? ¿Cuántos novios tenía? ¿Con cuántos tenía relaciones íntimas? A ver, ¿no le gustaba andar de fiesta? Y entonces era la respuesta de las autoridades, porque además se responsabilizaba a la víctima de lo que estaba pasando. Y entonces en el 1993 son encontrados 8 cuerpos en lo que se denomina Campo Algodonero, que es una zona muy exclusiva de Ciudad Juárez, pero en ese entonces era un basurero, y encuentran 8 cuerpos de estas chicas. Entre 1991 y el año 2000, 2001, fueron encontrados más de 1000 cuerpos asesinados de esta manera. Y entonces en 1993 se encuentran esos 8 cuerpos. 3 de estos cuerpos van a transitar por una denuncia ante la comunidad internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces se obtiene una sentencia condenatoria. Estos 3 cuerpos son los de Claudibet, Esmeralda y Berenice. Una tenía 14 años, de hecho lo último que dice su mamá cuando va a declarar ante la Corte Interamericana es que la última vez que ella habla con su hija era cuando su hija salía de
de la preparatoria, también trabaja en una maquiladora, y le dice que iban a un punto de encuentro, todavía no había celulares, no había estas formas de comunicarse, porque esa tarde ya tenía la prueba de su vestido de 15 años. Es la última vez que habla con ella. Entonces, cuando ustedes escuchan el testimonio de la mamá de Claudibet de 15 años, es de verdad para que se nos ponga los pelos de gallina, porque ella dice, yo sentí tanto coraje, porque cuando fui a presentar la desaparición de mi hija, a reportarla ante las autoridades, lo primero que me dijeron era que si ella no era prostituta, que cuántos novios tenía, que a lo mejor pues andaba de fiesta porque estaba chiquitilla, a lo mejor se le había hecho fácil irse de fiesta con los amigos. Dice, el tema es que nunca hicieron nada. Después le entregan, pasa el tiempo, encuentran unos cuerpos, le dicen, a ver señora, encontramos un cuerpo que se parece al de su hija. Yo creo que es ella. Porque además eran tantos los cuerpos, chicos y chicas, que hagan de cuenta que estaban abultados ahí en la fiscalía. No había procesos de identificación, no había pruebas, nada, los abultaban y los que no reconocían pues iban a la fosa común. Entonces va la mamá de Claudibet, le entregan un cuerpo que más o menos coincidía con las características, porque además de lo lastimado que entregaban los cuerpos por la violencia que se había sufrido, el tema de haberlos expuesto al sol, al calor, el desierto, pues hacía que se descompusieran muy rápido. Y entonces le entregan la osamenta de un cuerpo que era más o menos parecido al de su hija, ella le da sagrada sepultura, después se encuentran estos 8 otros cuerpos y la mandan llamar y le dicen, señora, creo que nos equivocamos de cuerpo, creo que sí es el de su hija. Entonces ya revisa y dice, sí, esta es mi hija. Pues dicen, devuélvanos el otro. Y ella les dice, pero ¿ya alguien lo reclamó? No, nadie ha venido, se va a la fosa común. No, yo me quedo con ambas chicas, yo me quedo con mi hija y esa otra chica que no sabemos quién sea. Si en algún momento alguien viene a reclamarlo, yo se lo entrego. Y dice que en el marco de cuando ella va a presentar su denuncia, a la esposa del presidente municipal de Ciudad Juárez le roban una camioneta blindada. Una banda de delincuentes, ya ven que en Ciudad Juárez casi no hay, y entonces le roban la camioneta blindada. Pues ella dice que al día siguiente el presidente de Ciudad Juárez convoca una rueda de prensa y les dice a los delincuentes, a los rateros, que les daba 24 horas para que devolvieran la camioneta blindada, que si no iba a hacer uso de toda la fuerza policíaca para encontrarlos y que les iba a ir como en feria. Efectivamente, el vehículo aparece al día siguiente, le entregan la camioneta, pero dice la mamá de Claudibet, dice, cuando nosotras acudimos a pedir justicia, ninguna autoridad salió a pronunciarse, pese a que éramos muchas mamás. Dice, ¿qué clase de sociedad y qué clase de gobierno tenemos que esté más preocupado por un vehículo que por la vida de estas niñas? Claro, porque eran mujeres, eran pobres, las mamás no tenían para pagar la investigación, digo, salvo el caso de la señora Maricela Escobedo, que fue la que anduvo persiguiendo el feminicidio de su hija casi por todo el país, ninguna de las otras mamás tenían posibilidades. Y entonces, ese caso va a ser muy emblemático porque va a cambiar el sistema de justicia en México, nos va a llevar a visibilizar la deshumanización que se vivía en los casos de violencia contra las mujeres, que todavía en este momento no hemos avanzado mucho. En el caso de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, nunca hubo un responsable detenido, porque además estaban coludidos políticos, empresarios, cárteles de la droga, hasta los choferes del transporte, porque eran los que avisaban dónde se subían las chicas, dónde se bajaban. Y entonces, aunque había muchas líneas de investigación, a lo mejor quizá la más certera era de que estas muertes se producían para grabar videos snobs, que ustedes saben, bueno, son videos terribles que generan placer a quien los ve. Entre más sufrimiento tenga la persona que fue capturada, que está siendo que fue secuestrada, que está siendo torturada y que culmina con la muerte esa grabación, entre más sufrimiento sea o se vea en esas imágenes,
pues más pagados son los videos, porque justamente es una vida lo que está en juego. Y dicen que había un mercado muy amplio, sobre todo en Europa, que eran quienes consumían esos videos, porque nunca hubo una línea de investigación seria que determinara por qué tantas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces, cuando yo hablo del dolor, claro que son situaciones que nos deberían de conmover a toda la sociedad, ni siquiera pensándolo en que mi hija, ¿no? Claro que yo quiero que mi hija jamás transite por una experiencia de esas, pero tampoco quiero que la pasen las hijas de ustedes. Tampoco estas chicas que nos acompañan, que ojalá jamás en su vida tenga que transitar por la experiencia o de una relación violenta, donde no sepan identificar estos elementos de violencia en el noviazgo. Yo digo, estas niñas, Nilda, Jessica, claro que quizás se dieron cuenta que esos jovencitos eran jóvenes violentos. Claro que hubo señales, porque claro que la violencia siempre hay señales, pero a lo mejor no tenemos la información necesaria para poder pedir ayuda o para saber simplemente separarnos de esas personas, que tiene que ver con la idea del amor romántico. Entonces, el ideal es que ninguna de nosotras transitemos por una experiencia de andar buscando a mi hija en la fiscalía a las 4 o 5 de la madrugada porque no sé nada de ella. O la otra, de tener que ir a visitar un hijo en la cárcel porque ya violó o ya mató a una chica. En ningún sentido se piensa en esa posibilidad. Entonces, bueno, esto es lo que decía que se traduce en estas circunstancias. Y bueno, la que sigue, por favor. Es importante señalar que a esto, pues, tenemos obligaciones también ante la comunidad internacional. Es decir, no crean que el director me invitó de gratis. Él sabe que conforme a las convenciones y tratados internacionales que México ha firmado, estas convenciones y tratados van a establecer obligaciones muy puntuales para todos los estados. Y México ha firmado 2 convenciones que van a ser muy, muy importantes y que justamente una es la que va a tener más vigencia en el marco del 25 de noviembre, que es la Convención de Belém do Pará. Esta convención se va a firmar en Brasil, Belém do Pará, en el año de 1991 y va a entrar en vigencia en México en 1994. ¿Por qué es importante esta convención? Fíjense, esta convención por primera vez nos va a decir a todos los países del mundo y a todos los gobiernos de los estados lo que es la violencia en contra de las mujeres. Y nos va a decir que la violencia no solamente es la agresión física, sino que también responde a otras formas de violencia, porque si nosotros le preguntamos a las abuelas qué pasaba cuando iban a denunciar violencia, ¿las atendían? Pues no, ¿verdad? Aparte de que las regañaban, las regresaban a la casa y decían, no, si no viene con el ojo casi de fuera, usted no está viviendo violencia. Llégueme con el cuchillo enterrado y le voy a creer que está viviendo violencia. Entonces dice la convención, no, señores y señoras, el Estado tiene la obligación de atender todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y la violencia no solamente es física, hay otras formas de violencia. Y entonces fue que empezamos a hablar de violencia patrimonial, psicológica, verbal, emocional e inclusive institucional, que es aquella que cometemos como instituciones cuando no establecemos mecanismos o protocolos de prevención de la violencia. Y entonces también lo que nos dice Belém do Pará es que la violencia que los hombres ejercen en contra de las mujeres responde a relaciones históricas desiguales de poder. Porque el ejercicio de la violencia es un abuso de poder. Porque un adulto viola a un niño. Porque hay una relación de poder, ¿verdad? Porque el jefe acosa a la compañera. Porque hay una relación de poder. Porque el maestro piensa que le puede obtener un favor sexual a cambio de una calificación. Porque hay una relación de poder. ¿Me explicó? Entonces, esa es la parte importante de esta convención. La que sigue, por favor. Y entonces, esta convención va a establecer en materia educativa que los estados tenemos que hacer una serie de acciones
para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto significa que tenemos que modificar todos nuestros contenidos educativos. Por eso últimamente le hemos metido mucha mano a los libros básicos, donde, bueno, pues ya tenemos más presencia de mujeres en la historia, porque las mujeres estaban invisibilizadas en la historia, donde las imágenes que se pongan de mujeres y hombres no sean imágenes estereotipadas que reproducen esta creencia de lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre. Entonces, a partir de estas convenciones es como nos hemos metido un poco más al tema educativo para cumplir con las obligaciones, porque además no crean que es nada más que le firmemos, sino que además el Estado mexicano tiene que estar reportando de manera periódica qué avances hemos logrado. Entonces, en el caso del tema del combate a la violencia, la Convención de Belén do Pará va a ser fundamental para poder comprender cómo funciona la dinámica de la violencia. La que sigue, por favor, y otra convención que también es muy importante, la que sigue, por favor. Otra convención que va a ser muy importante es la Convención de CEDAW. Esta convención se va a volver muy importante porque por primera vez va a hablar lo que es la discriminación en contra de las mujeres. Y aparte va a decir cómo se manifiesta esta discriminación en contra de las mujeres, cómo impacta en la vida. Y esta es maravillosa porque además a mí me encanta, porque habla de la obligación de los estados de establecer medidas de acción afirmativa o políticas públicas a favor de las mujeres hasta en tanto no se disminuyan las brechas de desigualdad. Por eso tenemos programas para mujeres adolescentes embarazadas. Por eso se implementó un principio de paridad en cuanto a la participación política de las mujeres, que no crean que es una concesión gratuita del Estado, sino que responde a obligaciones que se tienen ante la comunidad internacional. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos estos documentos, porque por lo menos Belén do Pará y CEDAW van a establecer a qué es lo que estamos obligados dentro del sector educativo, justamente para erradicar o por lo menos disminuir la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Pues se vuelven tan importantes porque son obligaciones que tenemos. No es a criterio de que si queremos o no cumplir con estas. La que sigue, por favor. La que sigue básicamente es el contenido de CEDAW. De cualquier manera les voy a dejar la presentación, ya está aquí para si alguien la quiere consultar. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para ir un poco aterrizando, ¿cuál es el problema de la educación? La que sigue, por favor. Pues como les decía, vivimos insertos en un modelo educativo que todavía sigue siendo profundamente patriarcal y machista, porque claro que tenemos muchos sesgos de machismo en los contenidos educativos, en la propia dinámica que se va a generar en las relaciones en el ámbito educativo, y hay muy pocas todavía mujeres en los libros o los documentos con los cuales trabajamos. Los niños y las niñas no los estamos educando en esta lógica de la educación emocional, no saben cómo afrontar problemas, no saben cómo encontrar soluciones pacíficas o por lo menos darles las herramientas necesarias para que vayan desarrollando habilidades para relacionarse de manera diferente. Los temas de sexualidad siguen siendo tema tabú. Todavía no logramos tener materiales educativos que no estén influenciados por el tema de los prejuicios o las creencias personales, de lo que yo creo es bueno o malo. Hace 2 años el secretario de Salud nos invitaba a una presentación de un protocolo para estudiantes de las normales. Y entonces era un protocolo básicamente sobre temas de género. Yo le decía, oiga, secretario, ¿y por qué no aprovechando el recurso que se tiene y que son materiales que se van a difundir a nivel de la formación de los normalistas, por qué no le metemos temas de sexualidad y temas de diversidad sexual? Le dije, ya se aprobaron los matrimonios igualitarios, tenemos niños y niñas que pronto, en poco tiempo, estarán pisando las aulas, hijos de matrimonios lesbomaternales, homopaternales.
Dije, los niños tienen que ir abriéndose a estas nuevas formas de familia, porque ya la familia tradicional como tal hace mucho tiempo dejó de existir. Entonces los niños tienen que tener este conocimiento. Es importante para que estos niños no transiten por discriminaciones, por violencias. Y pues así se me queda viendo como asustado el secretario y me dice, no, maestra, yo creo que esos temas todavía no estamos preparados como sociedad para llevarlos. Dije, pero no se ocupa una preparación especial, se ocupa que nos abramos a los temas, porque esa es una realidad que ya estamos viviendo. Y si no enseñamos a los niños y a las niñas bajo los principios del Estado laico, con elementos científicos, el tema de la sexualidad, el tema del autocuidado del cuerpo, vamos a seguir teniendo altos porcentajes de embarazos, vamos a seguir debatiendo sobre si sí o no al aborto, a la interrupción legal del embarazo, cuando no le queremos apostar al tema de la educación. Porque nos da miedo, porque somos una sociedad profundamente infantil en ese sentido, porque aún y cuando tenemos una realidad que nos choca todos los días, cuando en el sector salud tienen niñas de 12 años dando a luz, niñas de 14 años siendo mamás, pero nos dicen que como sociedad todavía no estamos preparados para eso. Entonces, imagínense si no cambiamos esa manera de educar, pues no vamos a poder transformar mucho lo que estamos viviendo ahora. Entonces, claro que es mejor un tema de prevención a tener una niña de 14 años que esté solicitándole al Estado le haga un aborto legal, ¿verdad? Claro que va a ser mucho mejor tener un niño informado sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos a que los papás lo anden escondiendo porque ella embarazó a la novia a los 15 años y no quieren que se haga responsable de ese bebé. Claro que el tema de la prevención siempre va a ser más importante. Ahorita, de hecho, el debate ni siquiera tendría que estar sobre el aborto, si sí o no, si lo permitimos o no, si el Estado no lo garantiza o no. Si tuviéramos una adecuada política educativa en materia de temas de sexualidad bajo el enfoque de un Estado laico y con elementos de información científica, a lo mejor ni siquiera tendremos que estar debatiendo el tema del aborto. O a lo mejor lo estaríamos aplicando para casos muy específicos, pero no podemos dejar de tocar el tema porque no hemos logrado lo otro. Entonces, los temas de sexualidad siguen siendo temas tabú, no trabajamos en temas de masculinidades no violentas, al menos que me equivoque y aquí tengan algún programa específico para el tema de masculinidades. No, ¿verdad? Yo creo que no, pero no se preocupen, no, es algo que todavía no le hemos entrado mucho. Y bueno, tampoco nos hemos todavía como logrado profundizar mucho más acerca de las bondades y las oportunidades que nos brindan educar desde una perspectiva de género. Porque justamente la perspectiva de género es lo que nos permite hablar de toda la parte introductoria que yo di, de manera a lo mejor muy limitada y muy rápida, pero son las ventajas de ver el mundo a través de esta visión, que no es otra visión más que la de igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, que no es otra visión más que la del respeto a la dignidad de todas las personas, con independencia de cualquier diferencia que pudiéramos tener. De eso se trata justamente los temas de género. La que sigue, por favor. Y bueno, es urgente que además les demos herramientas desde la más tierna infancia, porque también es algo que no hemos trabajado mucho, para que aprendan a distinguir entre la ficción y la realidad. La violencia, la discriminación, a cuestionar esta idea del amor romántico que, como yo les decía, es una idea muy jodida, que hace que las mujeres toleren 20 años de violencia porque algún día va a cambiar. Y fueron felices para siempre. ¿Cómo nos jode desde que somos pequeñas? Porque entonces pensamos, chicas, que nuestra felicidad va a estar en cuanto encontremos ese príncipe maravilloso que nos va a rescatar de nuestra vida de miseria, de nuestra vida de pobreza, cuando las únicas que podemos rescatarnos somos nosotras mismas. Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque además creemos que el amor todo lo puede, el amor todo lo cambia, y no es cierto. No, un hombre que es violento
es muy difícil que deje de ser violento hasta que él no entre en un proceso propio de darse cuenta cómo su violencia lo está afectando a él mismo y a las personas que están cercanas de él. Entonces, tenemos que cambiar esta idea del amor romántico que inclusive nos lleva a un tema de perder la vida. Si ustedes escucharan las declaraciones de los feminicidas, es que la maté por amor, es que no podía vivir sin ella, es que de verdad, si no era mía, no era de nadie. Entonces uno dice, ¿cómo alguien por amor puede privar de la vida a otro ser humano? Y además es un amor tan grande que les dan 40 puñaladas. Es un amor tan grande que son 30, 40 golpes. Es un amor tan grande que todavía en ocasiones las violan después de privarles de la vida. Fíjense qué desvirtuación tenemos del concepto del amor. Porque cuando nosotros amamos a alguien o algo, ¿qué hacemos? Lo cuidas, lo proteges, lo acompañas. No lo encierras, no le quitas su libertad. No, estás ahí para acompañarlo, acompañarla, que él crezca, que ella crezca, que florezca, que haga lo que tenga que hacer. No estás para estarle demostrando tu amor con 40 puñaladas, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres que son asesinadas en nombre del amor. Entonces, es un amor muy loco, porque pues yo preferiría que nadie me ame de esa manera, ¿verdad? No, Dios guarde la hora. Entonces, tenemos justamente que analizar estos mitos en torno del amor desde una perspectiva mucho más crítica, a despatriarcalizar las emociones y enseñarles a los niños y a las niñas, a las y los adolescentes, a establecer, a construir relaciones igualitarias, sanas y obviamente bonitas, que los hagan mejores seres humanos. Porque de eso se trata justamente, de que seamos mejores personas. La que sigue, por favor. Ya casi termino, ya con esto casi voy cerrando. La que sigue, por favor. Creo que ya se durmió el compañero. Bueno, los niños y los adolescentes también necesitan herramientas para perderle el miedo al amor, para aprender a expresar sus emociones, esto que les decía, para desaprender el machismo que aprenden en la televisión y en la cultura del entretenimiento. Porque prácticamente las historias que nos cuentan son historias de hombres superhéroes, y ahora con esa tendencia que se ha generado en algunas plataformas televisivas de ensalzar la imagen de tipos violentos que a partir de conductas delictivas son ricos, poderosos, tienen todo el poder, aunque los finales no sean los mejores. Eso me parece que también es algo que está influyendo mucho en la construcción de esta sociedad violenta, donde también cada vez más hombres son asesinados. Digo algo que va a marcar la diferencia cuando hablamos de la diferencia entre mujeres y hombres que son privados de la vida. Pues usualmente los hombres son privados de la vida por estos códigos que se tienen en estos grupos delincuenciales, donde si robas y te metes con la mujer del jefe, lo que sea, pues hay un castigo. Y estos códigos se crean en estos grupos delincuenciales. Lo que me parece terrible es que usualmente, si vemos las estadísticas, son hombres matando a otros hombres, son hombres matando mujeres, son hombres violando mujeres, son hombres violando otros hombres, son hombres violando niños y niñas. Entonces, creo que es un indicador que nos dice que algo tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque sí, también los hombres son asesinados, claro, y a lo mejor el porcentaje es 5 veces más que las mujeres. Pero lo que va a marcar la diferencia es por qué matan a un hombre y por qué matan a una mujer, que tiene que ver con este entorno violento. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo insisto, que tiene que ver justamente con el manejo de las emociones. Tienen que aprender a cuidarse, los niños y las niñas, a cuidar a los demás, a respetarse a sí mismos y a dejar de considerar que las niñas son seres inferiores que han nacido para amar y servir a los hombres. Porque todavía tenemos un grave problema de la economía de los cuidados. Las mujeres dobles, triples jornadas laborales, tenemos ataques de ansiedad terribles a cada rato.
somos las que consumimos más medicamento controlado, también es otro dato interesante, pues tiene que ver justamente con el tema de la desigualdad en la economía de los cuidados en la casa. Usualmente las mujeres, además de atender al marido, los hijos y las hijas, atendemos al adulto mayor, al familiar con discapacidad, somos las que seguimos teniendo la carga de todas las labores domésticas que nadie agradece, que nadie nos paga, pero que bueno, sigue siendo esa parte de la desigualdad al interior de la familia. La que sigue, por favor. Es importante que, bueno, tenemos que romper con esta idea de todo lo que nos bombardea en los medios de comunicación. Tenemos que generar espacios, como les decía, donde ya esta oportunidad de la ternura, que nos demos chance de expresar la ternura, no solamente hacia los otros seres humanos, sino también hacia los animales. A mí me parece que el tema de la bestialidad animal también es un problema gravísimo. El tema de lo que estamos haciendo con los entornos naturales. ¿De qué nos sirve que tengamos los mejores aparatos tecnológicos si tenemos depredado hectáreas y hectáreas de bosque? ¿De qué nos sirve que tengamos todas las comodidades y los lujos en un vehículo, en una vivienda, cuando no tenemos aire para respirar? Dice don Pepe Mujica, seguramente usted lo deben de conocer, que es un hombre maravilloso, yo si lo conociera, si me iba con él me lo robaba. Dice don Pepe Mujica, presidente de Uruguay, que el valor de esto, el valor de lo material que compramos, no reside en lo que estoy pagando por él, sino en el tiempo de mi vida y lo que estoy depredando del medio ambiente para tener este bien material. Entonces, lo que me cuesta esto no son los 3,000, 5,000 pesos que pagué, sino las cosas que dejé de vivir, las cosas que dejé de experimentar, lo que afecté el entorno para tener este bien, que además bajo esta lógica también terrible y perversa del sistema de consumo, del modelo de consumo, al rato me va a enfadar. Entonces voy a querer tener el 20-20-21 o el 0.58 o el 5.9 o el no sé en qué número vayan, porque esto me va a dejar de ser atractivo, porque es el mercado que me crea esta necesidad de consumo. Y entonces eso también tenemos que trabajarlo con los jóvenes y las jóvenes. Tenemos también que generar una conciencia social del cuidado del medio ambiente. Esta posibilidad de amor no tiene que estar limitada únicamente a la especie humana, sino también hacia los animales, hacia el entorno natural, porque insisto, ¿de qué nos sirve tener este aparato si tengo un aire que no puedo respirar? Si no tengo ya un entorno natural donde pueda pues hacer muchas cosas, ¿verdad? La que sigue, por favor. Algo que me parece algo muy importante es que necesitamos contar otras historias. Tenemos que cambiar las narrativas. Quizá en un año, que espero que todos y todas estemos, pues a lo mejor les venga a contar la historia de chicos y chicas que presentaron un proyecto de desarrollo para su comunidad y que está siendo financiado por una agencia internacional. Y a lo mejor ya no les vengo a contar ninguna historia de violencia. A lo mejor ya vengo a contar otras historias, otras narrativas. A lo mejor vengo a compartir con ustedes lo que están haciendo chicos de otras partes del estado para mejorar las condiciones de vida de la población. Y a lo mejor no tengamos que venir a contar historias como las de Fernanda, como la de Nilda, de sus feminicidas, porque justamente tenemos que cambiar las narrativas. Sin embargo, en este momento sigue siendo importante seguir contando esas historias, porque también es importante mantener la memoria colectiva como un recuerdo de todos los días, de lo que hemos dejado de hacer como sociedad, de lo que hemos dejado de hacer como Estado, o bien de lo que hemos hecho mal y que tenemos que cambiar. Entonces, es importante que cambiemos las historias. Necesitamos reafirmar esta idea de que lo personal es político, lo romántico es político, claro, porque se nos va la vida, y que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos para lograr
como única vía transformar nuestra sociedad, este modelo económico depredador que también tiene que ver con un tema de depredación de todo lo que se pueda comprar y vender y nuestra política. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo importante es pensar cómo vamos a lograr que todo esto que yo les acabo de compartir forme parte de nuestros planes de estudio y que esta filosofía de una pedagogía del amor, de cuidados y buen trato esté presente en cada una de las labores que hacemos en los ámbitos educativos. Que además es una oportunidad maravillosa, ¿eh? Yo creo que las aulas son los espacios más formativos, son donde más tenemos posibilidad de influir de manera positiva en quienes nos ven y en quienes nos escuchan. Entonces, yo dejaría abierta la pregunta. Si ustedes tienen ya pensado alguna estrategia, algún mecanismo para hacer que esta filosofía de una pedagogía diferente, vinculada al cuidado, a la ternura, al buen trato, al respeto entre todos y todas, forme parte de su modelo educativo. Yo creo que sería muy bonito que el CONALEP innovara en ese sentido, porque las semillas de la revolución amorosa tienen que sembrarse en las aulas desde la educación para que el arte de quererse bien florezca en las nuevas generaciones. Y que además, créanme que este no es un planteamiento nuevo. Yo creo que muchos de ustedes y muchas han leído a Paulo Freire y él tiene mucha de esta filosofía en mucho de su contenido pedagógico. Él le apuesta justamente a el conocimiento como un instrumento transformador de las sociedades. Transformador de manera positiva. Transformador donde logremos estos procesos de cohesión humana para hacer y formar seres autónomos, libres, capaces de autodeterminarse, pero también capaces de tener posibilidades de tener vidas plenas y dignas. Y creo que esa es la aspiración de todo docente, ver a sus estudiantes que puedan florecer. Y qué mejor que lo hagan bajo estos elementos. Bueno, pues muchas gracias. Creo que me pasé un poco del tiempo, ¿verdad? Nadie me dijo nada, perdón. Pero bueno, todavía tenemos espacio para algunas preguntas. Por si hubiera interés de alguien, maestro, por favor, adelante. Gracias. Sí, gracias. Gracias, maestra Elvia Higuera Pérez. Efectivamente, el aplauso no podría ser después de las preguntas. Justamente le voy a pedir que bueno que ustedes lo hacen de manera natural en esta interesante, amplia, clara conferencia que usted nos ha dado. Nos indican, hay un video de la licenciada. Ok, sigue el video, hacemos el video y luego pasamos a las preguntas, 2 preguntas por la parte del personal que aquí nos acompaña y 2 preguntas por la parte del alumnado, por lo que le pedimos a la maestra Adriana, al personal administrativo que le acompaña, a la licenciada Sena, a la licenciada Alma, para ir organizando las preguntas que tengan de los jóvenes. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm.
love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. 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 My heart doesn't see race. Love has no age limit. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Ya lo habían visto, pero me parece que es un material muy bonito porque justamente es esta capacidad humana y esta posibilidad humana de vernos más allá de lo que vemos por fuera. Yo creo que esa capacidad de amor que es universal, pues todos y todas la tenemos. Entonces, yo creo que ese es el punto de encuentro que podríamos tener todas las personas, más allá de las diferencias, más allá de las circunstancias de vida que podamos tener. Creo que si centráramos justamente esta posibilidad de relacionarnos, de acercarnos los unos con las otras, yo creo que tendríamos una sociedad mucho más humanizada, una sociedad mucho más solidaria entre todos y todas, y una sociedad donde tuviéramos menos índices de violencia como los que tenemos ahora. Entonces, pues bueno, para mí nuevamente un placer estar con ustedes y ya dejo el espacio a las preguntas, porque si ya les quité demasiado tiempo, ya me di cuenta que es bien tarde. No, al contrario, maestra, debo decir que en esta transmisión que hicimos el día de hoy mantuvimos de manera permanente al menos 200 personas conectadas, lo que no habíamos logrado en su momento. Siempre había un índice inmediato de respuesta, pero luego nos quedábamos con 3, 4, 5 personas conectadas. La verdad, felicidades en este sentido. Vamos a dar oportunidad a los jóvenes del plantel Morelia 2 para que abramos con las preguntas. Adelante, por favor. Mi nombre es Brandon Omar Pineda Gómez y yo le quería comentar algo al principio cuando empezó la presentación. No sé si se acuerda que comentó algo sobre las burlas. Las burlas, por ejemplo, de chistes de discapacidad y todo eso. Okay. Yo vi, por ejemplo, yo tengo un problema con mi pie. He tenido varios tumores en este pie y me han operado muchas veces desde chiquito y siempre se han burlado de mí por eso. Yo lo que le quería comentar era de que no veo malo, ¿cómo se llama? Tanto las burlas, pero veo malo las burlas hacia una persona, no en general. No sé si me explico. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, cuando haces una broma, no te refieres a una persona, es más en general, a un grupo. Hay veces que sí hay personas que son delicadas en ese asunto, pero no lo veo como que tenga que ser algo malo, porque la comedia principalmente lo que busca es agregar a las personas. Fíjate que, bueno, primero, gracias por compartirnos y me parece muy valiente de tu parte que lo digas abiertamente, porque además nadie tenemos el derecho a decirte nada por tu condición, al contrario, nos parece muy reconocible que, bueno, pese a que tengas esa circunstancia, no te sientas inhibido en seguir con tus estudios. Déjame te comparto que hay chicos y chicas que sí se ven limitados en el ejercicio del derecho a la educación, porque a veces los entornos llegan a ser tan hostiles y tan violentos
que bajan su rendimiento académico, ya no quieren estar en la escuela. Entonces, qué bueno que tú tengas las herramientas necesarias para no dejar que eso te afecte ni te limite en tu capacidad de crecimiento, desarrollo, posibilidades. Yo creo que tienes razón en cuanto al tema de la comedia. Sí, a mí me parece muy necesario que también tengamos el derecho a la alegría. Me parece que también deberíamos de tener esa postura política hacia la alegría, porque también es algo necesario en los seres humanos. Pero lo complejo cuando hablamos de ese tipo de comentarios es que es una forma de normalizar y naturalizar y legitimar además ese tipo de discursos. O sea, a lo mejor no tendría nada de malo cuando lo hacemos en general, pero lo que a veces lleva, que a veces no se ve muy visible, pero que entrañan cuando hacemos ese tipo de burlas, es que entonces estás diciendo que las personas adultas mayores, por ejemplo, son personas ya improductivas, que no sirven, que son tontas. Por eso atropellan a la viejita, ¿no? El chiste del que, ay, es que iba pasando la viejita y la atropellaron 3 burros, no, un camión. Entonces, lo que a veces no tomamos o no le damos como mucho aprecio, sentido, es lo que implica ese comentario. Es porque, es una viejita tonta, improductiva, que ya no sirve para la sociedad. O el tema de los gays, que es muy común que también salgan en chistes, tiene que ver con una situación donde a partir de una orientación sexual diferente se asumen inclusive a veces hasta como a veces como figuras folclóricas, ¿no? Los trans, las personas que asumen una identidad sexual diferente. Entonces, a lo mejor no tiene nada de malo, sí, la comedia a mí también me encanta, pero creo que hay de chistes a chistes, creo que hay de discursos a discursos, y no sé si ustedes, seguramente ustedes sí más que yo, porque yo luego no sigo a muchos youtubers o no sigo a muchos comediantes, pero por ejemplo, hay una tendencia de estos influencers, por lo menos hay algunos que he identificado, que legitiman, por ejemplo, la cultura de la violación. Ay, güey, si está borracha, pues te la llevas, ¿no? ¿Para qué se emborrachaba? Hay algunos que sí generan ese tipo de mensajes, o estas personas que hacen stand-uperas. Si ustedes se fijan, mucho del contenido de estas personas que nos divierten con ese tipo de discursos son discursos que están basados en cuestiones de racismo, de clasismo, de homofobia, misoginia, xenofobia, porque es a partir de una condición, por ejemplo, indígena. Es que como era indígena era ignorante y olía feo y entonces por eso no podía trabajar, ¿no? Y por eso son pobres. Y entonces los pobres tienen estas características. Entonces, muchos de estos perfiles o de estos personajes que ahorita están muy en boga, además por el tema de las redes sociales, si analizamos un poco con mayor frialdad el discurso, el contenido de su discurso, nos vamos a dar cuenta que muchos de sus discursos tienden a denigrar a ciertas personas, aunque no las conozcamos, pero son colectivos que forman parte del cuerpo social. Y justamente la apuesta es no permitir y no legitimar ese tipo de discursos, porque insisto, eso hace que se transversalice hacia un tema de estigmatización social, de prejuicios sociales, que a lo mejor en el menor de los casos, pues no pasa de que se hagan ese tipo de comentarios. Hoy en casos más extremos puede haber un tema de violencia. Fíjense, algo que pasa con los grupos de orientación sexual diferente, que ahorita pues ya se ha cambiado un poco en ese sentido, pero en la década de los 80 eran los grupos más estigmatizados socialmente a partir de un discurso de odio, porque además es cuando surge el SIDA, y entonces se pensaba que el SIDA era una enfermedad propia de ser gay o ser homosexual, y entonces no los querían en ningún espacio, las familias no los querían, en los espacios laborales los despedían, la gente los agredía en la calle, porque se pensaba que ellos eran portadores del virus, porque aún no se sabía la forma de contagio. Entonces, eso generó muchos crímenes de odio por homofobia, porque se pensaba a partir de un discurso, a partir de una creencia que no estaba sustentada en elementos científicos, en que ellos eran los que estaban matando a la humanidad. Y pues sí, era una situación alarmante porque ellos mismos sabían cómo funcionaba el tema del contagio, entonces muchos empezaron a morir, caían como moscas, además de luego celebridades. Eso agudizó el tema del discurso de odio. Y tuvieron que pasar muchos años para después comprender cómo funcionaba el tema, por ejemplo, del SIDA. Pero eso es lo grave, que van a ser situaciones que se van a traducir en agresiones, en violencias, que pueden terminar
con la vida de personas. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Pues primero que nada, muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante todo lo que nos comentó. Y mi pregunta es, ¿la pedagogía del amor cómo se relaciona con el ámbito escolar? Muy interesante la pregunta. Bueno, la pedagogía del amor se relaciona justamente a partir de cómo la escuela tiene que ser ese espacio donde a partir de nuevos valores, nuevos principios, nuevos modelos de enseñanza, revirtamos un poco esta pedagogía de la crueldad de la que yo les hablaba al inicio. Y entonces, cómo a través de estas nuevas herramientas, las y los acompañamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del autocuidado de ustedes mismos, a partir del amor propio, a partir de que puedan establecer relaciones sanas e igualitarias entre ustedes mismos, respetuosas, a partir de cómo los acompañamos en el proceso de que cuiden los entornos, el medio ambiente, los animales, todo esto, es decir, es como todo una nueva posibilidad de acompañarlos en este proceso de manera diferente quizá como lo hemos hecho. Gracias. Siguiente y última pregunta. Sí, buenas tardes, compañeras, alumnos. Maestra, saludarla. Llegué un poco tarde, pero la vine escuchando. Fui de los 250 que veníamos escuchando su conferencia, muy buena. Y primero felicitarla por el planteamiento que hace a esta institución y sobre todo en este momento de un cambio de gobierno. Yo creo que es fundamental que esto se vaya implementando en las áreas de los planteles. Entonces, yo creo que ahí el director tendrá que hacer una gran labor para que esto se vaya reproduciendo y vayamos escuchando esos planteamientos, eso lo vamos a impulsar. Y la verdad, gratamente, nos conocemos, maestra Elvia, y sorprendido por la humildad con la que empezamos a plantearnos las cosas, de iguales a iguales. Sí, los títulos, como usted lo planteó, sí son loables, sí, pero si no somos seres humanos, no nos sirven de nada, ¿no? Entonces, sí, felicitarla por ese planteamiento, ojalá lo vayamos adoptando en este transcurso de esta estancia. Y mi pregunta, pues, la escuché muy atentamente y es concreta. ¿Cuándo se rebasa el límite de los derechos? Sí, todos esos planteamientos que usted hace de los derechos de las mujeres, de los niños, sí existen y son reales. Pero cuando también se exceden y pasan los disturbios, lo que pasa en las marchas, en las manifestaciones, que ya se exceden de los planteamientos razonables, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea delgada? Porque ahí es donde hay la confusión, ¿no? Si las feministas sí tienen la razón o no las tienen, o sus formas son adecuadas o no lo son, ¿cuál sería la solución o la opción óptima? Muchas gracias, maestra, y felicidades. Gracias. Híjole, pues creo que me hace una pregunta que es como la pregunta del millón, porque hay todo un debate respecto de a veces las formas en las cuales se han venido generando las últimas manifestaciones. Bueno, yo en lo personal, yo no coincido con algunas formas que hacen a veces las compañeras. Me parece que sí debería haber un respeto al tema de la propiedad privada, sí debe haber un respeto a los espacios públicos, además en una ciudad tan bonita y que mucho del turismo pues viene justamente a ver esa parte. Yo no comparto, no coincido, sin embargo, las respeto. Y fíjese que las respeto a partir de un planteamiento que a mí me parece quizá muy en lo personal y muy en lo individual. Bueno, yo tengo una hija de 20 años, una hija que se llama Aura y que mucho de lo que yo hago es justamente porque quiero un mundo diferente para ella. Y entonces yo a veces cuando veo estas manifestaciones y cuando me pongo en los zapatos de algunas madres que he acompañado en esos procesos, yo el solo hecho de pensar que no encontrar a mi hija, que saber que pudiera estar en una situación de estas, híjole, yo creo que uno piensa no solamente en ir a pintar, sino que uno incendiaría el Estado
una incendiaria las áreas de procuración de justicia, porque claro que el Estado es responsable en mucho de esto que nos sucede. Entonces me parece que quizá un punto de equilibrio es que las autoridades cada vez se abrieran un poco más a escuchar estos reclamos sociales, de tal manera que no se tenga que transitar a la manifestación violenta ni afectar el patrimonio de nadie. Yo creo que más bien si tuviéramos los canales de interlocución con las autoridades, pues a lo mejor no sería necesario hacer esas afectaciones. Pero sin embargo, digo, si yo lo pienso en términos personales, pues uno no se imagina lo que sería capaz de hacer en ese sentido. Hay una película muy bonita que se las voy a recomendar, se llama 4 anuncios por un crimen, y es justamente la historia de una mamá que su hija es asesinada de manera brutal, y entonces no ve respuesta de las autoridades, no ve que avancen las investigaciones, y entonces ella renta 4 espectaculares para anunciar, para estar visibilizando el Estado, el gobierno que no hace nada. Eso obviamente hace mucho enojar a los cuerpos policíacos, entonces van y le queman sus anuncios, ella consigue dinero prestado para volver a ponerlos y se vuelve como en un cuento nunca acabar, pero ella lo que quiere es visibilizar la falta de acción del Estado. Entonces, a veces, bueno, creo que cuando uno ya aprende a interpretar estos fenómenos sociales o cuando uno los aprende a ver con una mirada diferente, pues entonces uno quizás sí comprende un poco esta furia o esta molestia o esta situación de dolor por la cual transitan estas familias, y entonces uno pues dice, no sé de lo que sería capaz de hacer, ¿no? No sé, pero sí creo que tenemos que buscar otros canales de interlocución donde no se afecte el patrimonio de terceras personas, ni tampoco pues uno de los pocos ingresos que tenemos en Michoacán, como es el turismo, ¿verdad? Sí, esa es mi respuesta. Gracias, Bueno, creo que ya, ¿verdad? La última. licenciada. Vamos a pasar, el director general, el licenciado Osvaldo Ruiz Ramírez, tiene un mensaje para la audiencia y para usted, licenciada. Adelante, por favor. Saludamos con mucho gusto a todos los docentes, a los empleados administrativos, sobre todo los jóvenes que hoy, bueno, mañana en el día 25 de noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, no queríamos que esta fecha pasara desapercibida, sino como un compromiso, una acción afirmativa, contundente, institucional, para contribuir desde el CONALEP Michoacán con nuestros 13 planteles con la erradicación de todo tipo de violencia hacia la mujer. Y agradecemos mucho a la doctora Elviguera, especialista en temas de género, una mujer comprometida con los derechos humanos de las mujeres, porque haya compartido esta hermosa conferencia que se llama Hacia una pedagogía del amor, que es justamente una reivindicación de la educación a partir de nuevos criterios, de nuevos soportes teóricos que nos permitan humanizar nuestra labor docente, humanizar nuestra labor institucional, humanizar nuestra función social que tenemos como CONALEP. Agradecemos a los que estuvieron al pendiente de esta conferencia magistral por parte de la doctora Elviguera. Le agradecemos a ella por su generosidad, por su tiempo. Agradecemos a los estudiantes, al personal docente y maestros que contribuyeron para que esto fuera realidad. Que no quede en teoría. Ahora vamos a la praxis, cada quien desde su oficina, cada quien desde el aula, desde la pizarra, desde los laboratorios, a poner en práctica la igualdad sustantiva a favor de las mujeres. Nunca más hostigamiento laboral, callejero, hostigamiento sexual, piropos, nada de eso. Hay que transformar esta sociedad con igualdad de oportunidades y un ambiente laboral reivindicando la posición de los derechos de las mujeres, fuera relaciones tóxicas en cuestiones laborales. Vamos a armonizar los tratados y convenios internacionales en materia de equidad de género con el desempeño que todos hacemos. Estamos en contacto y nos vemos en la próxima conferencia magistral. Gracias. Es el mensaje del director general, el licenciado Osvaldo Ruiz Ramírez. Y pedimos en este momento a la licenciada Carmen Cecilia Andrade Barriga, directora de Planeación, pase a hacer entrega del reconocimiento en nombre del licenciado Osvaldo Ruiz Ramírez a la conferencista Elvia Higuera Pérez. Buenas tardes a todos.
A nombre del director general del CONALEP, el licenciado Osvaldo Ruiz Ramírez, hago entrega del presente reconocimiento, maestra, y me permito darle lectura. Gracias. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento a la maestra Elvia Higuera Pérez por su destacada participación a través de la conferencia Educación y Violencia hacia una pedagogía del amor. Muchas gracias. Gracias a usted y le agradezco. Póngase para la foto, por favor. Gracias. Es así como concluimos esta amplia, interesante, clara videoconferencia. Agradecemos a todo el alumnado, personal docente, administrativo, al público que nos acompañó a este auditorio de la Dirección General, el que hayan estado atentos y nos hayan seguido. Gracias. Buenas tardes.